Tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Gracias, estimados colegas, estimadas colegas. Mi colega Antonio Pozo, que acaba de tomar la palabra, casi me quitó el tema, pero yo quería precisamente ayudar a este debate, refiriéndome a algunos hechos históricos. Yo no creo, aunque pueda parecer raro, yo no creo que la verdad y la realidad se expresan en lo que aparece en las redes sociales o en lo que toma una cámara en la calle. La verdad se encuentra en la reflexión, sobre todo en la reflexión histórica, históricamente informada y que va más allá de lo que alguien presenta en una imagen. Las imágenes se empaquetan, tienen un sesgo, no son naturales, no son inmediatas. El análisis descubre la realidad. Y precisamente quisiera referirme a lo que ha pasado en Venezuela para entender de qué se trata lo que allí está pasando. Ver lo que hay más allá de la punta del iceberg, de las manifestaciones y de las sensibles y dolorosas muertes que allí se producen. Hay que recordar, como lo recordó Antonio Pozo, el modelo que se aplicó en Chile. Se habla del desabastecimiento, se habla de la inseguridad, se habla de la escasez de productos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Exactamente lo que ha ocurrido es que no es que Venezuela no tenga dinero o capacidad para producir esos productos. Hay un mecanismo que se ha estado aplicando que es de esconderlos. El mecanismo de los precios justos establecidos en el año 2013 ha dado pábulo precisamente a una gigantesca especulación, una enorme especulación en la cual se encuentran involucradas no solo grandes cadenas comerciales, sino otros comercios de menor envergadura. El aumento de precios que este mercado negro ha producido, son cifras que voy a citar, va entre el 400 y el 2000%. Se podrían prolongar ejemplo tras ejemplo de todos los casos en que distintos productos han sido sacados del mercado, no por el gobierno del presidente Maduro, no por los partidarios del presidente Maduro, sino precisamente por actores económico-políticos que actúan o movidos por la codicia o movidos por la intención deliberada de crear un problema político. Es una ofensiva económica en el cual se trataba de poner coto precisamente a estos abusos. Los productos están allí, los productos existen, pero están en manos que no tienen ningún interés de que lleguen al pueblo en los precios establecidos por la ley. Uno podría discutir si el control de precios es la mejor política económica o no lo es, pero lo que no se puede discutir es quién, aprovechándose del control de precios, incurre en prácticas de mercado negro o en prácticas de boicot o de acaparamiento, está cometiendo una violación no solo legal, sino que ética. El resultado del control de precios, el resultado de los esfuerzos del gobierno venezolano por combatir este sabotaje económico consciente o inconsciente, deliberado o simplemente por codicia, es que nos olvidamos que hubo unas elecciones municipales el 8 de diciembre y estas elecciones municipales cambiaron el sentido de las tendencias electorales. En la elección presidencial, la última, la oposición venezolana columbrar una posibilidad muy cercana de hacerse por la vía electoral del poder, porque efectivamente fue una elección extremadamente reñida. Se intentó desprestigiarla, se intentó hacer creer a la opinión pública mundial que haya habido un fraude, pero ni siquiera los organismos que tradicionalmente se hacen eco de ese tipo de acusaciones pudieron o quisieron sustentar. Finalmente, el mundo entero, derecha e izquierda, se rindió al hecho de que el presidente Maduro había sido reelecto por una mayoría muy pequeña, pero mayoría al fin, con la misma legitimidad con que también el presidente Sánchez Serén fue electo en la República del Salvador, con poquísimos miles de votos, pero nadie, solo los más radicales y los más termocéfalos, se han negado a reconocer la legitimidad de esa victoria, aunque sea por unos pocos miles de votos. Es absolutamente claro que la esperanza que tenía la oposición venezolana era que eso marcara una tendencia. Bueno,
se perdió por muy poco, pero en las municipales vamos a seguir avanzando electoralmente y vamos, mediante la política del desabastecimiento, mediante la política de retirar los productos del mercado, vamos a en la población venezolana un enorme resentimiento contra el gobierno. Como decía Antonio Pozo muy bien, exactamente la misma estrategia del manual que se usó en Chile contra el presidente Allende, exactamente la misma, ¿no? Y ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió? La política del gobierno venezolano, precisamente, que parecía tan brutal para muchos o tan poco economicista para muchos, tuvo un efecto electoral positivo. En las elecciones municipales, el gobierno ganó o conservó el 76.4% de las alcaldías del país, ganándole por más de 1 millón de votos a la Mesa de la Unidad Democrática. Asimismo, la ley que puso un límite a los beneficios y rentabilidad económica de las empresas fue parte de esa reversión de las tendencias electorales. No comento ni voy a pronunciarme sobre la comilla sabiduría económica o técnica de esas medidas. Lo que quiero decir es que encontraron eco y apoyo en el pueblo venezolano. Y eso significó que en las elecciones municipales el gobierno obtuvo una resonante victoria, que nadie ha discutido por lo demás. Eso significó que la oposición venezolana se dividió en dos sectores. Uno, dirigido por Capriles, que sigue manteniendo la idea de que hay que jugar dentro de las reglas del juego democrático, y un grupo que ante esos resultados decidió que no era posible esperar a la siguiente oportunidad electoral, que todavía se va a demorar algunos años, y sobre todo en una situación en que ese avance electoral no se veía factible. Entonces comienza una estrategia de apurar procesos, entre comillas, púdicamente. Se trata ahora de hacer, ¿no es cierto?, de desestabilizar al gobierno venezolano democráticamente electo. Y esto significa no solamente la estrategia de las manifestaciones, que se tornan violentas, y ya vamos a ver esa violencia cómo pasa y cómo comienza, ¿no es cierto?, porque también es un viejo truco, que es producir víctimas para achacárselas siempre al gobierno, independientemente de cuál sea el origen. Les voy a dar un par de casos que han sido documentados de cómo opera esto. Pero casi no pasa día sin que se descubran acaparamientos, se sigue retirando los productos de circulación para deliberadamente provocar el resentimiento y el hambre de la población. Se han descubierto, por ejemplo, el 5 de febrero en el estado de Táchira, 939 toneladas de arroz, azúcar, mantequilla, leche, café, aceite, disimuladas en depósitos y sustraídas a los estantes de las tiendas. No hay un día en que no se descubra mercancía destinada a ser enviada de contrabando a Colombia. El 8 de febrero en Apuré, por ejemplo, 32 toneladas de alimentos decomisados, 4.999 rollos de papel higiénico. En distribuidoras venezolanas se han encontrado en Valencia, en Carabobo, 49.000 aparatos electrodomésticos, lavadoras, cocinas, etcétera, escondidos, acaparados. Claro que existe la escasez, y la razón de la escasez son las maniobras de los sectores contrarios al presidente Maduro y a la democracia venezolana, que por ese método intentan desestabilizar al gobierno. Hablando de las manifestaciones, todos repudiamos la violencia, todos repudiamos el uso de armas de fuego para controlar a manifestantes que a veces se hacen violentos. Muchas veces aquí se dice, tal o cual persona ha sido reprimida por el solo delito de manifestar su opinión o salir a la calle. No es el caso muchas veces. No se está reprimiendo a nadie por manifestar su opinión, se lo reprime por actos violentos, por quemar patrulleras, por atacar a los edificios públicos, por golpear a policías, por otras cosas que no tienen nada que ver con el derecho legítimo a la protesta. El derecho a la resistencia, termino enseguida, no es un derecho a la resistencia violenta. Quiero terminar con el caso que quiero citar de un día en que hubo 2 muertos, y voy a tratar de citar exactamente el caso. Las 3 muertes del 12 de febrero, los 3 víctimas, 3 muertos a bala, ¿no es cierto?, fueron muertas con la misma bala en la cabeza, con la bala de la misma arma. El uno era chavista, el otro era opositor. Es exactamente lo mismo que se hizo cuando el golpe en contra del presidente Chávez en el año 2002.
salieron gentes que no sabemos ni vamos a decir quiénes son, a disparar indiscriminadamente, a matar chavistas y a matar antichavistas. Esos equipos de combate son parte también de una estrategia que se usa también en el Medio Oriente, lo que se llama el terrorismo de bandera cambiada. Finalmente, no importa de qué lado sean los muertos, hay muertos y eso es culpa del gobierno y eso genera una radicalización, una polarización, una violencia mayor. Es verdad que puede haber excesos, no hay duda. El propio presidente Maduro se ha comprometido y esperamos y vigilaremos que cumpla con eso, que se investigará imparcialmente todas y cada una de las muertes que se han producido. Pero no podemos olvidar, y lástima que no he tenido tiempo para culminar el análisis y la presentación de información, que aquí detrás de las imágenes empaquetadas y envasadas, no importa cuál es su origen, ¿no es cierto?, que nos ofrecen todos los días y con quien intentan sesgar y dirigir nuestra opinión, aquí no podemos negar que hay un sector de la oposición venezolana que mediante mecanismos de violencia y mecanismos de guerra económica ha llevado a Venezuela a una situación de conflicto que lamentamos, que nos duele y que queremos que se resuelva. Ciertamente concuerdo en que tiene que ser una solución pacífica y negociada y que tiene que acoger todas las legítimas aspiraciones de quienes no están contentos con el gobierno venezolano, pero eso tiene que hacerse respetando la estabilidad del régimen democrático elegido en las urnas, respetando la paz interna de la República Venezolana, respetando los legítimos canales para hacer valer las diferencias políticas y sobre todo renunciando a toda política de codicia o de desestabilización que es la que está llevando precisamente a las alteraciones del normal abastecimiento de productos de bienes básicos. Gracias, Gracias, señora Presidenta, y disculpe por haberme pasado en el tiempo. Hasta luego.